Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas. Tardes. Gracias por la confirmación de que pueden oír. Vamos a continuar con el tema de estructura bacteriana que habíamos iniciado la semana anterior. Y al terminar la clase vamos a tener una sesión de discusión para ver algunos de los puntos concernientes con la tarea que se les asignó y que tienen que entregar el día de hoy. Si alguien tiene algún problema con el hecho de subir la tarea a mediación virtual, me la pueden hacer llegar también por correo electrónico, o por WhatsApp o por cualquier medio electrónico que tengan a su disposición. La idea en esta dinámica digital y virtual, lejos de ser una estructura rígida, lo importante es que sea lo más dinámica y acomodada a las necesidades de ustedes y a las realidades de conectividad a Internet que a veces son complicadas. Entonces tengan eso presente para que lo consideren. Muy bien, entonces la semana pasada, el jueves, vimos primero que nada una comparación entre lo que es una célula eucariota y una célula procariota e hicimos mucho énfasis en las estructuras que son exclusivas de células eucariotas, que son exclusivas de células procariotas y las estructuras que son compartidas. De la misma manera, comenzamos a ver una de esas estructuras, analizamos lo concerniente a la cápsula bacteriana. ¿Ok? Hoy vamos a continuar viendo una serie de estructuras que son exclusivas de bacterias y nuevamente queremos hacer énfasis en las estrategias de detección de estas estructuras, si están presentes o no en una bacteria en particular, su utilidad dentro de un esquema diagnóstico. Vean que voy a enfatizar mucho en eso. Vean que el determinar si una estructura está presente o no y la naturaleza de esa estructura a través de tinciones es fundamental, es una de las piedras angulares para comenzar a ponerle nombre y apellidos a una bacteria en particular. Entonces es muy importante eso. También es importante que entendamos desde un punto de vista básico cuál es la función de estas estructuras. Entonces también vamos a hacer énfasis en eso. Y después esperamos complementar todo esto que hemos visto con la discusión que vamos a tener en algunos minutos cuando termine la clase. Muy bien, la siguiente estructura que tenemos pendiente son los flagelos bacterianos. Flagelos bacterianos. Entonces recuerden que en la clase pasada indicamos que existen diferentes morfotipos microscópicos que pueden tener las bacterias. Dijimos que habían cocos, que habían bacilos y que habían espirilos o formas helicoidales. Vean que aquí en la pantalla lo que tenemos son bacilos que van a estar flagelados. ¿Ok? Y eso es importante. De una vez lo vamos viendo porque no han sido descritos hasta el momento cocos que tengan flagelos. Entonces, de las morfologías coloniales que vimos que presentan flagelos, vamos a ver que los bacilos presentan flagelos y los espirilos también pueden presentar flagelos. A veces tienen unos flagelos que son un poco diferentes, pero los pueden presentar. Los cocos no los presentan. Vamos a ver, primero que nada, función. ¿Para qué le sirve un flagelo a una bacteria? En este caso, a un bacilo o a un espirilo. La principal función que se ha descrito es la función de movilidad. Movilidad, para que una bacteria pueda desplazarse sobre un sustrato. ¿Y para qué le sirve a una bacteria desplazarse? Bueno, puede ser funciones tan diversas como dirigirse hacia la fuente de un nutriente del cual la bacteria se vaya a alimentar. Entonces, para la búsqueda de este nutriente es importante que la bacteria se mueva. Por ejemplo, para acceder dentro del organismo a diferentes zonas en el proceso de colonización e infección, el flagelo también puede ser una estructura importante. Y en algunos casos se ha descrito que el flagelo también es una estructura de adhesión. En algunos casos le sirve a la bacteria para adherirse a tejidos en los cuales va a producir una infección. Pero por mucho la principal función que nos tenemos que llevar de esta clase es que tienen función de movilidad. O sea, si tenemos una bacteria que está acá, el flagelito donde se mueve le sirve a la bacteria para
que se desplace sobre un sustrato. Esa es su principal función. Vean que los flagelos se describen como látigos semirrígidos, delgados y largos. Y vamos a ver cada una de esas características para que nos quede claro qué significa. Látigo, ¿qué es un látigo? Profe, Sí, dígame. motilidad es lo mismo que movilidad. Exacto, motilidad, movilidad, proporcionar movimiento, exactamente. Entonces le sirve a la bacterita para que la bacteria se mueva. ¿Queda claro? Gracias por la pregunta, muy bien. Entonces, les decía que es un látigo. El flagelo es un látigo. Ustedes han visto un látigo, me imagino que, bueno, es una película un poco vieja, una caricatura del zorro que tenía su látigo, ¿verdad? Entonces ustedes se imaginan que, cuál es la estructura de un látigo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ustedes agarran un látigo, lo agarran del mango y comienzan a realizar este movimiento? El látigo en la superficie va a agarrar una forma helicoidal. Vean que es una forma que ya habíamos mencionado previamente con respecto a los espirilos. Bueno, un látigo cuando está en reposo puede agarrar cualquier forma, pero si le damos este movimiento, agarra una forma helicoidal, una forma nuevamente de sacacorchos. Creo que con esa descripción pueden tomar la idea. Y ustedes se pueden imaginar que al moverse el látigo, la base del látigo, el mango del látigo en esta dirección y agarrar una forma de sacacorchos, eso genera una fuerza de propulsión, como un motor fuera de borda de una lancha, por ejemplo. Y eso genera una fuerza que hace que la bacteria se mueva hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la lógica que utiliza el látigo, el flagelo, para proporcionar motilidad o movilidad a la bacteria que lo posee. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso hablamos de que es un látigo, que es semirrígido, porque al moverse agarra esa forma que es bastante rígida, pero cuando deja de moverse queda en una posición flácida. Es bastante delgado, tan delgado que para poder visualizarlo tenemos que utilizar colorantes especiales que probablemente ustedes vieron en la tarea que realizaron. Y son bastante largos, muchas veces son más largos que el mismo cuerpo de la bacteria que lo posee. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo más importante con respecto a la función. Ahorita vamos a ver estructuralmente quién le proporciona esa fuerza motriz al flagelo. ¿Okay? Entonces, para eso sirven los flagelos. Ahora, las bacterias que tienen flagelos también, vamos a ver, podemos dividir las bacterias en las que tienen flagelos y las que no tienen flagelos. Las que no tienen flagelos no se mueven. Las que tienen flagelos se mueven. Entonces, determinando movilidad o determinando presencia de flagelos, ya tenemos una característica diferencial. Ya tenemos un elemento que nos dice si estamos ante un grupo de bacterias, ante un género bacteriano, ante una especie bacteriana u otra. ¿Por qué? Porque la presencia o ausencia de flagelos nos habla de la identidad bacteriana. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dentro de las bacterias que tienen flagelos, también podemos tener diferentes subdivisiones. Las bacterias flageladas los pueden presentar en diferente número o en diferente localización celular. Vean acá, por ejemplo, podemos tener bacterias que tengan un solo flagelo localizado en un extremo de la bacteria. Y estas bacterias se conocen como bacterias monotricas, mono derivado de uno y trico derivado de pelo, ¿verdad? Flagelo, pelo. Entonces, la bacteria monotrica, que tiene un flagelo polar, o sea, localizado en un solo extremo, es un tipo de bacteria flagelada que podemos tener. La bacteria monotrica polar, un solo flagelo. Podemos tener bacterias que se denominan lofotricas. Estas bacterias lo que tienen es un mechón de flagelos, tienen varios flagelos, pero todos nuevamente están localizados en el mismo extremo de la bacteria. Vean que no están en toda la superficie de la bacteria, sino únicamente en un extremo. ¿Estamos de acuerdo? Y podemos tener bacterias que son peritricas, peri de periferia, tricos nuevamente de pelo.
Entonces son bacterias que tienen flagelos en toda la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean que no solo el hecho de que tengan o no tengan flagelos es importante para la clasificación bacteriana, sino que también es importante el número de flagelos y la posición de esos flagelos. Tenemos una pregunta de Tania Matarrita. Tania, por favor. Profe, en el video que yo vi mencionaban esos, pero también mencionaban uno que tenía como flagelo a los dos extremos. Era uno un extremo y otro extremo. ¿Cómo se llama ese? Buena pregunta. El nombre exacto no lo tengo en este momento, lo puedo averiguar y enviárselo. No es una ubicación muy frecuente. Se encuentra en bacterias como Campylobacter, ¿verdad? Y puede que sea este tipo de flagelos que son un poco más atípicos, ¿verdad? No son de los más frecuentes. Pero le quedo pendiente si tiene una nomenclatura particular que se utilice desde el punto de vista diferencial. Muy buena pregunta, muchas gracias. Sofía levantó la mano. Creo que son anfitricas, se llaman así, las que Ah, tienen perfecto, uno en perfecto. cada extremo. Excelente. Muchas gracias por la aclaración, Sofía. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de momento? Bueno, seguimos. Muy bien. Entonces, si una bacteria tiene un flagelo, ustedes se pueden imaginar que cuando genera el movimiento, la fuerza de tracción hace que la bacteria se mueva en esta dirección, ¿verdad? Cuando una bacteria lofótrica mueve todos los flagelos, nuevamente es muy fácil entender cómo la bacteria también se mueve en esta dirección. Pero imagínense que una bacteria peritrica mueve todos los flagelos al mismo tiempo. Vean que cada flagelo va a generar una fuerza en dirección opuesta al otro flagelo, y entonces la bacteria entraría como en un tremor, un temblor, pero no se estaría moviendo, ¿verdad? Entonces vean que una bacteria peritrica lo que tiene que hacer es, para moverse, para tener una movilidad efectiva, tiene que acomodar todos sus flagelos peinados, por decirlo así, hacia la parte posterior de la bacteria, para que al moverse le generen una fuerza de propulsión para que la bacteria se pueda mover. ¿Okay? Esa misma disyuntiva probablemente se genere en una bacteria, como nos mencionó Sofía, una bacteria anfitrica. ¿Okay? Entonces eso es importante que lo tomamos en cuenta porque cuando se evalúa movilidad, que espero que la podamos ver en el laboratorio, si no, me imagino que ustedes habrán visto algunos videos de movilidad en la búsqueda que hicieron. De repente uno ve una bacteria que se va moviendo y de repente empieza o entra en un estado de parálisis activa, o sea, como temblando, pero no va a ningún lado, y de repente se reorganiza y agarra en otra dirección. Probablemente se trate de una bacteria peritrica, en la cual en algún momento los flagelos se le despeinan y entonces tienen esta movilidad contraria, uno contra otro, y después se organizan para poder movilizarse. ¿Ok? Muy bien. Los flagelos, entonces, ya vimos que van a tener en algún momento este movimiento circular que les va a proporcionar la forma helicoidal que genera la fuerza de propulsión. ¿Quién le da esa fuerza motriz para que el flagelo gire? Bueno, resulta que la bacteria en su pared celular, que ya vamos a ver más adelante la organización de la pared celular bacteriana, en la pared celular la bacteria presenta literalmente un motor molecular. Vean que esta es la pared celular, estas son dos bicapas lipídicas de una bacteria gram negativa. Este es un concepto que les estoy adelantando, ya lo vamos a ver más en detalle. Y vean cómo inmersa en toda esa estructura de la pared y la cobertura celular están estas dos ruedas, que es el motor del flagelo, que al rotar le proporciona la fuerza motriz para que el flagelo agarre la forma helicoidal y genere la propulsión que le proporciona movilidad a la bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tenemos este cuerpo basal que está componiendo esta estructura motora. Esa estructura motora funciona por una estrategia de gradiente de iones hidrógenos, que es un concepto que no viene mucho al caso para esta clase en particular, pero es un concepto que está muy ligado a los procesos de generación de energía que utilizan las células. Las células, para generar energía, lo que hacen es que sacan iones de hidrógeno y estos iones de hidrógeno intentan reingresar a la célula por ciertos canales y al reingresar producen energía. Bueno, hay unos canales acoplados al flagelo
y este gradiente de iones hidrógenos es el que genera el movimiento de este cuerpo basal para que el flagelo pueda moverse. ¿Okay? Ese movimiento es traducido, es pasado a el látigo del flagelo a través de esta estructura rígida, que es el gancho, el que rota junto con el motor, y eso hace que todo el látigo rote y se genere la fuerza de propulsión que permite el movimiento que genera el flagelo. Muy bien. Muy importante, vean que el cuerpo del flagelo está formado por una proteína particular que es la flagelina. ¿Y qué es lo importante de esta proteína? Bueno, más allá de que forma el cuerpo del flagelo, esa proteína es muy importante porque esta proteína es específica de bacterias y es uno de los elementos que reconoce el sistema inmunológico para atacar, para defenderse de las bacterias. Tenemos otra pregunta de Diego Ramírez. Diego, por favor. Buenas, profe. Es que cuando estaba explicando lo del flagelo y la función, bueno, y cómo trabaja, se quedó como pegado, entonces era para ver si podía repetirlo. Claro, claro, sí, sí, sí. Aquí yo vi que se puso inestable un poco el internet. Voy a repetirlo. El flagelo tiene un cuerpo basal que es un motor molecular que está inmerso en la pared de la bacteria. Ese motor literalmente rueda dentro de la pared y rueda gracias a un gradiente de iones de hidrógeno, de protones. La bacteria constantemente está expulsando iones de hidrógeno y entonces ellos se acumulan en el exterior de la bacteria y tratan de reingresar. A la hora de reingresar, pasan por canales que le brindan movimiento a este motor. Ese movimiento es pasado al látigo del flagelo a través de esta estructura del gancho, que es rígida, y entonces donde rota el motor, rota el gancho, y eso hace que todo el flagelo rote y entonces tome o adquiera la conformación helicoidal que brinda el movimiento al flagelo y por lo tanto a la bacteria. No sé si quedó claro, Diego. Sí, profe, gracias. Ok, gracias Profe, por la pregunta. Sí, dígame. ¿cuál es la proteína? Es que si no le comprendí esa parte, lo de la La proteína. proteína que forma el cuerpo del flagelo, el látigo, es esta, la flagelina. La flagelina. Y es muy importante no solo porque conforma el cuerpo del flagelo, el látigo, sino porque es una proteína específica, exclusiva de bacterias. Y es una de las proteínas que, al ser diferentes de las proteínas que tenemos nosotros, el sistema inmunológico busca y ve para detectar que hay una bacteria. Entonces es un marcador molecular de que hay una bacteria presente. Vamos a tener más adelante en el curso un par de clases, creo que con Carlos, en el que van a ver elementos del sistema inmunológico. Y ustedes se van a dar cuenta en esa clase que el sistema inmunológico tiene que buscar cosas que sean exclusivas de las bacterias o los microorganismos para saber dónde atacar, ¿verdad? Y uno de esos elementos es la flagelina. Por eso es importante que lo entendamos. Más adelante en la clase vamos a ver otros como el lipopolisacárido, el peptidoglicano de la pared celular, etc. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Entonces, los flagelos los podemos detectar en el laboratorio mediante diferentes estrategias. Podemos hacer la determinación de si la bacteria se mueve o no. Y para determinar si una bacteria se mueve o no, podemos utilizar un agar movilidad. ¿En qué consiste el agar movilidad? Consiste en un tubo en el cual agregamos un agar, que es un medio sólido, que me imagino que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de verlos en el laboratorio, y pues por eso es muy útil que estas prácticas se hagan acopladas junto con la teoría, para que todos entendamos de qué estamos hablando, pero tienen que imaginárselo como una gelatina, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen una gelatina muy densa, ese medio queda muy sólido. Bueno, el agar movilidad se chorrea, se coloca en un tubo largo, y a una concentración de agar muy baja. Entonces, es lo que se llama un medio semisólido. Es una gelatina, pero muy suave. Y entonces la bacteria a la cual le queremos determinar movilidad, la tomamos y la inoculamos por hendidura, una punzada con el asa en punta.
y hacemos una inoculación limpia y salimos. Y después determinamos si la bacteria se mueve después de 24 horas de incubación, porque se forma un halo alrededor del sitio de inoculación. Entonces, cuando uno observa el tubo a transluz, lo que se ve es turbidez. Y la presencia de turbidez es indicativo de movilidad y, por lo tanto, si la bacteria se mueve, tiene flagelos. Entonces, turbidez, movilidad, flagelo. Si hay, después de inocular, la bacteria crece, pero no genera turbidez, es una bacteria que no se movió y, por lo tanto, no tiene flagelos. Entonces, vean que es una estrategia para determinar movilidad e indirectamente la presencia o no de flagelos. Alternativamente, uno puede colocar una laminita de vidrio, que es un portaobjetos, y colocar una gota, una suspensión de las bacterias que uno está examinando. Y sobre esa gota uno coloca un cubreobjetos, de manera que la gota sea relativamente abundante, obviamente no que se rebalse, pero lo suficientemente abundante como para que el cubreobjetos ligeramente flote sobre el portaobjetos. Y esa preparación la vamos a examinar al microscopio con un objetivo de 40x, de 40 magnificaciones. O sea, una magnificación global de 400 veces. Porque recuerden que la magnificación global del microscopio es la multiplicación del poder del objetivo por el ocular, que siempre es de 10. Entonces vamos a tener 400 veces de magnificación. Con una preparación de ese tipo en un microscopio, vamos a ver y determinar si las bacterias se mueven o no. Es una prueba extremadamente sencilla que está a la mano de cualquier laboratorio de rutina, de un EVAES, de una clínica, obviamente de un laboratorio de un hospital regional o clase A, y ahí ustedes pueden determinar una prueba extremadamente útil desde el punto de diferenciación e identificación bacteriana como lo es la movilidad. Entonces, vayamos incorporando todas estas estrategias en el arsenal de pruebas que podemos tener. Vean que los flagelos también los podemos teñir en el laboratorio. Y parte de la tarea de hoy era que ustedes buscaran los procedimientos para teñirlos. Y entonces eso lo vamos a discutir más adelante en la sesión de discusión, valga la redundancia, que vamos a tener. Muy bien. Tenemos otras estructuras que son apéndices, como los flagelos, que son pelitos que salen, que se extrapolan de la superficie de la bacteria. Pero en este caso son muchísimo más delgados que los flagelos y no tienen movilidad en ningún sentido, ni le proporcionan movilidad a la bacteria. Son tan pequeñitos, son tan delgados, que tenemos que visualizarlos mediante una microscopía especial, que es la microscopía electrónica, que es una estrategia que obviamente por su naturaleza solo está disponible en laboratorios de investigación y no lo vamos a tener en laboratorios de rutina. Entonces, la detección o no de estas estructuras no es tan crucial en el proceso de identificación bacteriana. Pero sí me parece importante que sepamos que existen y que también que sepamos su función. Son estructuras nuevamente formadas de proteínas. Vean que el flagelo está formado de proteínas. Una de estas proteínas es la flagelina. Las fimbrias y los pili también están formados por proteínas y son estructuras muy delgadas, apéndices muy delgados, que en la punta, en el extremo más externo del pili o de la fimbria, tienen una molécula que se llama una adhesina. ¿Y qué creen que hace una proteína que tenga ese nombre, adhesina? Bueno, tiene una función de adherirse a superficies. Y eso nos habla de una vez de la función de las fimbrias o los pili, que son estructuras que le ayudan a la bacteria a pegarse a superficies. ¿Estamos de acuerdo? Y dependiendo del tipo de fimbria o dependiendo del tipo de pili, así va a ser la adhesina que tenga y así va a ser la superficie a la que se pegue. Vean un ejemplo muy importante, muy interesante. Escherichia coli, una bacteria que ya mencionamos en clases anteriores. Escherichia coli es un habitante normal, flora normal, del tracto gastrointestinal. En el intestino tenemos cientos de miles de millones de Escherichia coli. Bueno, hay un grupo de Escherichia coli que tienen fimbrias
que poseen adhesinas que se pegan específicamente a el epitelio urinario, a tejidos del lumen de los conductos urinarios. Y esas Escherichia coli, gracias a esas fimbrias, son Escherichia coli que son uropatogénicas, o sea, Escherichia coli que pueden producir infecciones urinarias, por ejemplo. Infecciones a nivel de riñones, de uréteres, pueden producir cistitis, todas las síntomas y sintomatologías, signos y síntomas que se producen a nivel urinario, gracias a la presencia de pilis que le permite pegarse precisamente a las vías del tracto urinario. ¿Entienden? Entonces vean la correlación entre la función y el tipo de patología que podemos esperar en un momento en particular. ¿Ok? Muy bien. Vamos a una de las estructuras fundamentales y que nos lleva a una de las tinciones que es angular en la clasificación de las bacterias. Estamos hablando de la pared celular y su correlación con la principal tinción por mucho en el campo de la microscopía bacteriana, que es la tinción de Gram. ¿Ok? Vean, si ustedes han oído, si han tenido la oportunidad de realizar prácticas en el laboratorio de bacteriología, probablemente ya conocen que al realizar la tinción de Gram, vamos a tener dos posibles resultados. Cuando finaliza la tinción, podemos tener bacterias que quedan con una coloración morada o podemos tener bacterias que finalizan con una coloración rosada. ¿Ok? Entonces podemos tener una coloración cuando terminamos la tinción, ya vamos a recapitular en qué consiste esa tinción, o podemos tener otra coloración. Si terminamos con bacterias moradas, hablamos de que son bacterias Gram positivas. Si terminamos con bacterias rosadas, estamos hablando de que tenemos bacterias Gram negativas. El hecho de que tengamos bacterias Gram positivas y Gram negativas va a depender del tipo de pared celular que presente la bacteria. Y ahí tenemos entonces una correlación fundamental que tenemos que entender en la bacteriología médica y diagnóstica. Todas las bacterias, y siempre para las generalizaciones hay excepciones, pero vamos a ver la generalidad primero. Todas las bacterias tienen pared celular, pero la pared celular de bacterias Gram positivas es diferente a la pared celular de bacterias Gram negativas. Entonces vamos a ver en los siguientes minutos en qué consiste esta estructura, en qué consiste la pared celular y cuál es la diferencia entre bacterias Gram positivas y Gram negativas. ¿Ok? Muy bien. Entonces vean primero, por microscopía electrónica, nuevamente una técnica que es restringida en laboratorios de investigación, pero que es muy útil para entender las cosas. Vean que cuando analizamos por microscopía electrónica la pared celular de bacterias Gram positivas y la de Gram negativas, notamos inmediatamente diferencias importantes. Vean una bacteria Gram positiva, parece tener una sola membrana alrededor del cuerpo de la bacteria. ¿Lo ven acá? Entonces, primero, una sola membrana. Mientras que cuando vemos la cobertura de una bacteria Gram negativa, vemos múltiples membranas. Entonces, primer diferencia, la cantidad de membranas en la cobertura de una u otra bacteria. Lo que estamos derivando de la observación de la microscopía electrónica. Adicionalmente, cuando vemos estas fotografías, vean que no están exactamente a la misma escala. Este es un acercamiento, el de la bacteria Gram negativa, mucho mayor que el de la Gram positiva. Y tomando eso en cuenta, podemos deducir que esta membrana, si bien es solo una, es mucho más gruesa en la bacteria Gram negativa que en la bacteria, Gram positiva que en la bacteria Gram negativa. Entonces, otra diferencia muy importante es que la pared celular, lo que denominamos estrictamente pared celular, el peptidoglicano, es más grueso en la bacteria Gram positiva que en la bacteria Gram negativa. ¿Ok? Vamos a ver específicamente cómo nos comemos esto. Muy bien. Vean que una estructura común
dentro de las células eucariotas y procariotas es la doble bicapa lipídica que conforma la membrana plasmática. Aquí tenemos el citoplasma de la bacteria y todas las bacterias y todas las células eucariotas van a estar rodeadas por esa doble bicapa lipídica. Un concepto que ya vimos la semana pasada y que ustedes dominan de sus cursos anteriores. Vean que exterior, dirigiéndonos hacia afuera de este componente que está delimitando el citoplasma, hacia afuera, vamos a tener esta estructura, y ahora estamos viendo la conformación de una bacteria gram positiva. Vamos a tener esta estructura que es lo que se denomina pared celular o péptidoglicano. Péptidoglicano. Entonces vean que esa estructura, que es como un andamiaje, y no sé si ustedes conocen el término de un andamio son estas estructuras mezcla de madera y tubos que se hacen alrededor de los edificios para que los trabajadores puedan hacer trabajos externos al edificio. ¿Ok? Entonces así nos tenemos que imaginar el andamiaje que conforma el peptidoglicano. Es una estructura anclada que está pegada a la membrana plasmática a través de estos sitios, ¿verdad? Para que no se desprenda. Y está conformada, en el caso de la bacteria gram positiva, por un gran número de capas de peptidoglicano. Y cuando hablamos de una estructura que se llama peptidoglicano, ¿a qué le suena? Es una estructura que contiene aminoácidos y que contiene azúcares. Peptidoglicano. Y son aminoácidos y azúcares que están formando un entramado, ¿verdad? Un conglomerado, que están unidos, que es rígido, pero que es permeable. Igual que como sería un andamiaje. Imagínense un andamio afuera de un edificio e imagínense un trabajador que va subiendo por el andamio. Es una estructura rígida, pero el trabajador se mueve entre los recovecos de la estructura para llegar hasta la parte superior o bajar fácilmente. Así es la estructura o así es el paralelismo de lo que sería el peptidoglicano. Una estructura rígida que además es muy importante porque es la estructura que le da la forma a la bacteria. El coco es un coco porque el peptidoglicano se acomoda en forma esférica. El bacilo es un bacilo porque el peptidoglicano se acomoda en forma cilíndrica y el espirilo de una forma análoga. Entonces, una estructura externa, rígida y permeable. Recordemos, conceptos básicos de biología, que la membrana plasmática es impermeable. Se dice que es semipermeable porque tiene proteínas, tiene canales que permiten que las cosas pasen. Pero una molécula que esté disuelta en agua viene viajando por acá, atraviesa perfectamente el peptidoglicano, pero cuando llega a la membrana plasmática no la puede atravesar porque es una barrera impermeable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean las diferencias entre un tipo de membrana y delimitación y otra. ¿Queda claro? Entonces, esta estructura, el peptidoglicano, es lo que se conoce como pared celular. Pared celular. ¿Ok? Cuando vemos la estructura de una bacteria gram negativa, vamos a ver que hay diferencias y similitudes con la cobertura de una bacteria gram positiva. Primero que nada, al igual que todas las bacterias y al igual que todas las células eucariotas, vamos a tener primero que nada la membrana plasmática. La misma membrana plasmática con la misma característica de impermeabilidad o permeabilidad selectiva. Hacia el exterior, nuevamente, vamos a tener peptidoglicano o pared celular. Entonces, sí, está presente la pared celular también en bacterias gram negativas. También tenemos el mismo entramado formado por aminoácidos y por azúcares. También tenemos peptidoglicano. Pero hay una diferencia muy importante. Noten el ancho del peptidoglicano, esto está dibujado a escala, el ancho en una bacteria gram negativa y el ancho en una bacteria gram positiva. Entonces, primera diferencia, tal y como habíamos previsto, de las fotografías tomadas por microscopía electrónica. Primera gran diferencia, la capa de peptidoglicano es muy gruesa en bacterias gram positivas y es muy delgada en bacterias gram negativas. ¿Estamos de acuerdo? Pero recordemos otra diferencia que habíamos deducido de las fotografías de microscopía electrónica.
múltiples capas en la cobertura de las bacterias gram negativas. Si bien tienen una capa de peptidoglicano más delgada, noten ustedes que tenemos una membrana adicional, que está ausente esta membrana en las bacterias gram positivas. Y esta membrana se denomina membrana externa. Su misma localización, que es la membrana que se encuentra más hacia el exterior de la bacteria, nos indica que el nombre que tiene, membrana externa. Ahora, cuando vemos la naturaleza de la membrana externa y la comparamos con la membrana plasmática, vemos que hay similitudes. Vean que tenemos una gran cantidad de moléculas que componen a ambas membranas, que son fosfolípidos. Y adicionalmente tenemos proteínas exclusivas de membrana externa inmersas en esos fosfolípidos, y tenemos esta molécula que ya la vamos a mencionar acá, que se llama lipopolisacárido. Lipopolisacárido. Pero la estructura basal que la compone son los fosfolípidos. Entonces, con base a su composición, podemos predecir que la naturaleza bioquímica de la membrana externa es más similar a la naturaleza bioquímica de la membrana plasmática que del peptidoglicano. Y recuerden que la membrana plasmática es impermeable. Las moléculas no la atraviesan a menos que haya un canal que permite que atraviese. Entonces, al ser impermeable, entre esta membrana y esta membrana se forma un compartimiento. ¿Por qué? Porque si hay una molécula que está aquí, la molécula pega acá y no puede pasar al citoplasma, y pega acá y no puede salir. Esto se convierte en un compartimiento o un espacio que se llama espacio periplásmico. Espacio periplásmico, que es un compartimiento exclusivo de bacterias gram negativas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean que hay varias diferencias entre las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas. Tenemos una pregunta de Tania. Profe, ¿ahí la porina qué es? ¿Cómo actúa? ¿Para qué sirve? Perfecto, muy bien. Recuerden que la doble bicapa lipídica, tanto la de la membrana externa como la de membrana interna, está formada por fosfolípidos. Entonces las moléculas no pueden atravesarla. Eso es como si usted se pusiera una cobertura de un plástico, como se envuelve en una bolsa de plástico. Pero en algún momento la bacteria necesita que hayan cosas que entren y salgan de la bacteria. La porina es una proteína que permite precisamente eso, que algunas moléculas se entren al interior de la bacteria o salgan de la bacteria. Entonces, lo que tenemos son canales de entrada y salida para poder tener puentes entre el interior y el exterior de la bacteria, para que se comunique con el ambiente, para que capture nutrientes, para que se deshaga de desechos, ese tipo de cosas. ¿Okay? Y como tenemos porinas acá, también tenemos un montón de moléculas acá en la membrana plasmática que permiten ese intercambio de moléculas. No sé si queda claro, Tania. Sí, profe, gracias. Gracias por la pregunta, Tania. Muy bien. Dailin Fonseca levantó la mano. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, profe, no me quedó claro la función de los lipopolisacáridos. Ok, ya lo vamos a mencionar porque es una estructura muy importante de las bacterias gram negativas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vean que en la parte externa de la membrana externa, o sea, la parte más exterior de toda la bacteria gram negativa, vamos a tener esta molécula que es un lipopolisacárido. Y esta molécula es una molécula estructural de la membrana externa de las bacterias gram negativas. Entonces, si detectamos lipopolisacárido en una bacteria, es porque estamos hablando de una bacteria que es gram negativa. ¿Estamos de acuerdo? Es un componente estructural de la bacteria, le proporciona funciones como protección a la bacteria, la protege contra elementos del sistema inmunológico, le da estabilidad estructural a la membrana, entonces esas son sus funciones. Pero también es muy importante porque es una molécula que se conoce como endotoxina. Endotoxina. Entonces es una molécula estructural de bacterias gram negativas localizada en la membrana externa
pero que cuando se libera de la bacteria, en una bacteria, por ejemplo, que esté produciendo una infección, es una molécula que tiene propiedades tóxicas. ¿Qué significa esto? En pacientes, por ejemplo, que están sufriendo un proceso de sepsis, o sea, infección y multiplicación de la bacteria en la sangre, la liberación de grandes cantidades, o pequeñas cantidades incluso, es una molécula muy potente, la liberación de lipopolisacárido genera problemas, genera una serie de signos y síntomas en el paciente, que los vamos a ver más adelante, que pueden llevar a que el paciente entre en un estado que se llama choque séptico. Y esto puede inducir un cuadro muy grave que se llama choque o fallo orgánico múltiple. Es un evento en el cual falla el cerebro, fallan los riñones, falla el hígado, fallan los pulmones, falla al mismo tiempo todos los órganos de un cuerpo. Y entonces el paciente está en grave peligro de fallecer. Baja dramáticamente la presión sanguínea y todos estos son efectos de la actividad biológica endotóxica que produce el lipopolisacárido. Entonces, contestando un poco y resumiendo la pregunta anterior, el lipopolisacárido es una molécula estructural de la membrana externa de bacterias gram negativas con funciones estructurales y de protección para la bacteria. Y que además es un elemento muy importante en la fisiopatología, o sea, en el proceso de producción de enfermedad que generan las bacterias gram negativas, porque tiene propiedades biológicas tóxicas sobre el cuerpo humano. No sé si eso responde la pregunta y queda claro un poco la relevancia del lipopolisacárido. Sí, profe, muchas Gracias por la pregunta a usted. Muy bien. Entonces, vean que tenemos bacterias gram negativas y tenemos bacterias gram positivas. Y tenemos que las bacterias gram negativas y gram positivas, cuando se ejecuta, cuando se realiza la tinción de gram, resulta que vamos a tener diferentes coloraciones. Entonces, ahora en la sesión de discusión vamos a analizar y vamos a discutir por qué, ya conociendo la estructura de la pared bacteriana de uno y otro tipo de bacterias, de las gram positivas y de las gram negativas, vamos a entender por qué después de realizar la tinción de gram, unas quedan moradas y otras quedan rosadas. Eso es parte de la discusión que quiero que tengamos ahorita más adelante. Muy bien. Excelente. La última estructura que quería comentarles para terminar esta clase y esta semana de arquitectura bacteriana son las endoesporas bacterianas. Y es una pregunta recurrente que me hicieron varios de ustedes mientras estaban elaborando la tarea. Me hicieron la pregunta de que si el término endoespora corresponde a espora. Y en muchos casos es análogo. Vamos a ver que si se utiliza endoespora o exoespora, tiene que ver únicamente con la localización de la estructura. Si la estructura se está formando en el interior de la bacteria o si ya se liberó. Pero la espora bacteriana puede estar adentro o afuera de la bacteria. Y entonces también le podemos llamar espora bacteriana. A la mayor parte de ustedes, a los que preguntaron, pues les contesté que sí, que nos estamos refiriendo a la misma estructura. Pero es muy importante la aclaración de que endoespora la vamos a llamar cuando se está formando y está en el interior de la bacteria, y exoespora cuando ya se liberó. Y vamos a ver este proceso para que lo entendamos. Entonces, ¿qué es la espora bacteriana o la endoespora bacteriana? La espora bacteriana es una estructura de latencia, ¿Y qué es latencia? Latencia es la capacidad de permanecer a lo largo del tiempo. Eso es la latencia. Entonces vean que si la cápsula bacteriana era una estructura, recordemos, una estructura de protección contra el sistema inmunológico, la espora bacteriana va a ser una estructura de protección, pero contra condiciones adversas que encuentre la bacteria en el medio ambiente.
¿Y qué condiciones adversas puede encontrar una bacteria en el medio ambiente? Bueno, puede encontrar condiciones ambientales muy hostiles, por ejemplo, temperaturas extremas, calor, por ejemplo. Puede encontrar condiciones de radiación, que la radiación lo que hace es generar daños a nivel de los ácidos nucleicos y por lo tanto genera un daño a la progenie de la bacteria. Condiciones de desecación o de escasez de nutrientes. Usted se puede imaginar una bacteria que de repente queda en un ambiente muy hostil, en el cual las condiciones de humedad sean mínimas y la bacteria necesita agua para crecer y además necesita nutrientes para crecer. Bajo esas condiciones tan hostiles, se generan estas estructuras de latencia. ¿Con cuál objetivo? El objetivo es preservar la especie bacteriana que produce las esporas. Y cuando hablamos de preservación de la especie, estamos hablando de proteger nada más y nada menos que al ácido nucleico. Entonces, las esporas son estructuras de latencia que se forman ante la presencia de condiciones adversas para que la bacteria logre preservar su ADN y por lo tanto preservar la especie bacteriana. ¿Estamos de acuerdo? Más adelante en el curso vamos a tener una semana de micología, o sea, el análisis de los hongos, y ahí van a ver que también hay esporas en los hongos. Los hongos son células eucariotas, otro tipo de microorganismo totalmente diferente a las bacterias, y las esporas de los hongos son estructuras replicativas. O sea, a partir de un individuo se forman muchas esporas y entonces hay un proceso de multiplicación del individuo. Es muy importante entender, en contraposición a la endospora bacteriana, que la endospora bacteriana no es un mecanismo de multiplicación. A partir de una célula vegetativa se forma una única espora. Entonces, la única función de la espora es la latencia, es la preservación de esa especie bacteriana en particular. ¿Queda claro? Entonces, vean que el propósito principal, entonces, de la espora bacteriana va a ser la preservación de la especie y, por lo tanto, la preservación del ácido nucleico. Eso es lo más importante. Entonces, durante el proceso de formación de la endospora, que ya vimos que tiene que ver con condiciones adversas de calor, bueno, de temperatura en general, de disponibilidad de humedad, de disponibilidad de nutrientes. Cuando la bacteria recibe esas señales y es una señal de alerta que le dice, ups, la cosa está difícil, tengo que esporular, tengo que proteger mi ADN, ¿en qué proceso va a ingresar la bacteria? Vean que la bacteria lo primero que hace cuando recibe la señal de esporulación, esta es una bacteria, y la bacteria entonces ahora la vamos a conocer como la célula vegetativa. Para diferenciar lo que es la bacteria normal de la espora, entonces la bacteria es la célula vegetativa y la espora es la espora. ¿Ok? Entonces la célula vegetativa recibe esas señales, las detecta, y lo primero que dice es, bueno, tengo que preservar mi ADN, lo primero que voy a hacer es una copia de ese ADN para protegerlo. Entonces hay una duplicación del material genético, se duplica ese material genético. Entonces aquí lo primero que hace es que se duplica el material genético, vamos a ver si tengo la flechita, aquí ya me apareció, aquí tenemos el cromosoma y aquí tenemos el cromosoma que lo acaba de duplicar, y ese material genético que lo quiero proteger, lo envío a un extremo de la bacteria. Lo trato de compartimentalizar, eso es lo primero que hace la bacteria. Mantiene su ADN aquí para sus funciones normales, pero agarra una copia como meterla en una caja fuerte y la manda a un compartimiento. Y lo primero que hace es que genera un septo. Entonces, lo manda para allá y cierra la puerta. Y alrededor de ese septo comienza a generar capas y capas y capas de diferentes componentes, particularmente unos lípidos muy fuertes, que forman una cobertura extremadamente fuerte, una coraza de lípidos y de proteínas, que es una coraza tan fuerte que protege muy bien al ADN ante las condiciones adversas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, duplicación del ADN, segregación de ese ADN, generación de un septo y cobertura de ese ADN con capas y capas y capas muy gruesas
de lípidos y carbohidratos que protegen ese ADN. Vean que en todo este proceso, en el proceso de segregación, de la aceptación, de la formación de la espora, vean que en todo este proceso, la espora está en el interior de la bacteria. Y entonces, ahí es cuando se conoce como endoespora. Entonces, por eso es que ustedes encontraban el término endoespora. En algún momento, cuando ya la cobertura se ha terminado de completar, recuerden que la bacteria está en condiciones hostiles, por eso está esporulando. Eventualmente, la célula vegetativa desaparece. La espora se libera, es una espora libre, y entonces se puede conocer como espora, espora libre, o exoespora. Exoespora en contraposición a la endoespora. Pero vean que en ambos casos la espora es lo mismo, lo único que varía es la localización. ¿Estamos de acuerdo? Y la espora libre, es como un tanque de batalla que permanece como una tortuga que se enconcha y que va a permanecer aguantando las condiciones hostiles hasta que esas condiciones vuelvan a ser agradables hasta que aumente la humedad, hasta que la temperatura sea una temperatura adecuada, cuando las condiciones de pH y condiciones ambientales sean las óptimas. Y en ese momento la espora dice, ok, ya las condiciones son apropiadas, y entonces la espora entra en un proceso de germinación. El ADN que se rescató codifica por todos los componentes de una célula y entonces se vuelve a formar una célula vegetativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el laboratorio, uno puede manipular este proceso. Agarrando una bacteria que esporule, colocándola en condiciones, en medios hostiles, e induciendo su esporulación. Y después de que se forman las esporas, la puede poner en un medio rico para inducir su germinación. Es un proceso que podemos controlar en el laboratorio. Un aspecto muy importante de la espora bacteriana, y que tenemos que llevarnos este mensaje, esta clase, es que la espora bacteriana es la forma viva de todo el reino y de todo el universo viviente, la forma más fuerte de un ser vivo que podemos encontrar en la naturaleza. Estamos aquí ante presencia de la forma más resistente. Ni las cucarachas, que siempre nos dicen que son los últimos vestigios después de una explosión nuclear o de un gran desastre o un temblor como el que se vino ayer. No, el último sobreviviente que vamos a tener sobre la faz de la Tierra es la espora bacteriana. Y la espora bacteriana es tan resistente, que van a ver ustedes más adelante cuando vean los mecanismos de esterilización y desinfección, que cuando queremos probar que un método tan drástico para esterilizar, como lo es el autoclavado, que es someter a una superficie, un recipiente, cualquier sustancia, a unas condiciones de calor y de presión tal que eliminan cualquier ser vivo, cuando queremos probar que si un autoclavado funcionó adecuadamente, lo que hacemos es utilizar esporas bacterianas y medir si ese procedimiento fue capaz de matar una espora bacteriana. Porque la lógica es que si el procedimiento fue capaz de matar a una espora bacteriana, entonces fue capaz de eliminar cualquier rastro de ser viviente sobre la superficie de ese material autoclavado. Entonces tenemos que la espora bacteriana también funciona como una estrategia de marcador biológico para medir la eficacia de procesos de esterilización. ¿Queda claro? Es una estructura tan fuerte, tan resistente, que lo utilizamos para controlar, para determinar si un proceso de esterilización fue o no efectivo. ¿Queda claro? Muy bien, eso en cuanto a la función, la formación de la espora bacteriana. La espora bacteriana también tiene su detección, también tiene un valor diferencial importante. ¿Por qué? Primero que nada, porque hay bacterias esporuladas y bacterias no esporuladas. ¿Ok? Entonces, si detectamos la presencia de esporas bacterianas, ya sabemos que podemos estar dentro de este grupo de bacterias, y si no hay esporas, estamos dentro de otro grupo de bacterias.
Entonces, la detección de la presencia o no de la espora tiene un valor diferencial. Pero además de esto, y con lo que vamos a discutir más adelante, la tinción de la espora nos va a dar una indicación de la ubicación de esta espora en el interior de la célula vegetativa. Una célula vegetativa que es porule puede formar la espora en un extremo, en el centro o a medio camino. Cuando está en el centro es un tipo de espora. Cuando está en un extremo es una espora terminal. Y cuando está a medio camino es una espora subterminal. Entonces, dependiendo del tipo de localización, también tenemos información sobre la identificación bacteriana. Hay especies bacterianas que tienen esporas terminales, hay especies bacterianas que tienen esporas subterminales y hay especies bacterianas que tienen esporas centrales. Entonces, la tinción bacteriana nos ayuda porque nos dice si una bacteria es o no es porular, y adicionalmente es una tinción que nos ayuda porque de acuerdo a la localización de la espora, también tenemos un elemento de identificación bacteriana muy importante y muy relevante. ¿Ok? Muy bien. Con eso estamos terminando la clase. Es en este momento la 1:58. No sé si tienen alguna pregunta de la clase que acabamos de ver, además de todas las preguntas tan atinadas que han hecho. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a tomar 5 minutos y en 5 minutos comenzamos con el proceso de discusión para analizar un poco lo que me interesa que analicemos son los procesos de tinción bacteriana como complemento a la tarea que ustedes ejecutaron. Entonces, nos vemos en 5 minuticos. ¿Está bien? Está bien, profe. 5 minutos.
Hola, estamos de regreso. Estaba viendo en el chat de que tienen la presentación pegada o todos pueden oír. Profe, eso fue en el momento que yo le dije lo de los flagelos. Ah, ok. Un poco tarde. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con el proceso de discusión. Los que lo tengan a bien, pues sería agradable poder ver las caras. Sí es importante que tengamos el micrófono apagado hasta que se les dé la palabra y que hable, pues, la persona que se le formula la pregunta, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ver, no es un proceso evaluativo, es una discusión para complementar la parte de la tarea. Entonces voy a guiar la discusión para que ustedes nos vayan contando lo que fueron aprendiendo en la realización de la clase. ¿Y qué les parece si comenzamos con Jocelyn? ¿Cómo le va, Jocelyn? Hola, profe, ¿bien usted? Ah, ok, muy bien. Jocelyn Ramírez. Creo que tengo otra Jocelyn acá, entonces vamos a comenzar con Jocelyn Ramírez. Muy bien. Jocelyn, contanos un poco de lo que pudiste aprender en la realización de la tarea. ¿Cómo podrías definir qué es una tinción simple en la bacteriología? Di una forma de teñir bacterias para poder verlas bajo el efecto del microscopio. Ajá, bueno. Y Bueno, cuando, claro, muy bien, muy buena definición. Cuando hablas de una forma de teñir las bacterias, describinos un poco el protocolo de tinción. ¿Cómo, qué es lo primero que tenemos que realizar para efectuar una tinción bacteriana? Jocelyn. profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que se me pegó el audio. Ah, sí, sí, no te preocupes. ¿Cuál es el primer procedimiento que tenemos que realizar cuando vamos a hacer una tinción bacteriana? Y esterilizar el asa Muy bien, ajá. ¿Para qué esterilizamos el asa? para agarrar la muestra de la placa donde están las Ajá, bacterias y después ajá, muy ponerlas bien. en... ¿Y qué hacemos con esa muestra? Uno la pone en el cosito, en el portaobjetos Ajá, y ahí bueno, primero se pone uno pone agua, ¿no? El portaobjetos primero uno pone agua. excelente, muy bien. Uno pone agua, ajá, Ajá, y luego pone las bacterias. ajá. Ya luego pone el Después, asa, el portaobjetos como en un puente de vidrio, algo así, ajá, y le pone el tinte que vaya a utilizar en el tipo de tensión, ¿verdad? perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Jocelyn. Vamos a Un ver. gusto. María G. Jiménez. ¿Cómo le va, María? Hola, buenas, profe. Buenas, buenas. Vamos a ver, Jocelyn nos acaba de escribir la realización de un frotis, ¿verdad? Eso que Jocelyn nos describió, que es la primera parte en cualquier tinción bacteriana, es el frotis, ¿ok? Jocelyn nos indicó de que vamos a tener una placa donde está la bacteria, una colonia bacteriana. Ella muy bien nos dijo que con el asa esterilizada toma la muestra, la coloca sobre el portaobjetos, ¿verdad? Y mencionó agua. ¿Ok? Eh, ¿Habría algo más que le podrías añadir a esta explicación tan correcta que nos dio Jocelyn? Ok, ¿se me escucha o no, profe? Es que no Sí, tengo... perfecto. Ok, Se escucha muy bien. yo diría que dependiendo del proceso que se vaya a realizar, depende como los tintes que se le vaya a poner. También le añadiría a ella que posteriormente de colocar la muestra en el portaobjetos, investigué que hay un paso que es la fijación. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es la fijación? A ver, explícanos. A lo que entendí, se puede dar por calor o químicamente, Ajá. y tengo entendido que es como para fijar la muestra y fijar el colorante, para que se logren ver mejor las estructuras. Ok. Cuando vos oíste el término fijar, ¿qué crees que estamos logrando con el proceso de fijación? ¿Qué se logra?
no sé si es redundante, pero yo diría que es fijar la muestra, porque digamos, ¿Pero qué significa fijar? que no se vaya, porque es que hay, también se le, Muy bien, que no se vaya. porque digamos, Eso es, que no se vaya. Vamos a ver, probablemente muchos de ustedes vieron en los procedimientos que hay una serie de pasos que se llaman lavados, ¿verdad que sí? exacto, eso es lo que iba a decir, Y que entonces, el cuando uno exceso de lava, tinte se lava, muy se bien, retira. muy bien, excelente, muy bien. Entonces, María nos acaba de comentar que el proceso de fijación es muy importante, ¿verdad? Y tal vez, María, nada más para complementarnos esta parte, que la dijiste muy adecuadamente, nos puedes indicar cómo se fija, cómo se pega una bacteria a la superficie de vidrio. ¿Cuál es la estrategia de fijación? Por calor es colocándolo en el mechero, Ajá, pero sin que se queme, ¿verdad? excelente, muy bien. Y Entonces, por vean, químicos, bueno, aquí, no, decime, ¿químico? había investigado uno, si quiere continúe, voy a fijarme a ver en cuál proceso o cuáles había Perfecto. visto. Entonces, ve buscando los fijadores químicos y vamos a ver la estrategia general que nos acaban de describir entre Jocelyn y María, que es el primer elemento de cualquier tinción es la generación del frotis bacteriano. ¿Ok? Entonces, vamos a resumir. Tenemos la lámina de vidrio, digamos que esta es la lámina de vidrio, que se llama portaobjetos. Vamos a colocar una gota de agua, una gota muy pequeña de agua, en la superficie del portaobjetos. Y entonces se tienen que imaginar que uno toma la placa donde crecen las colonias bacterianas y uno agarra el asa en punta y toca ligeramente la superficie de esa colonia. Con ese toque muy sutil de la superficie de la colonia, ahí vienen cientos de miles de bacterias más que suficientes para hacer una tinción bacteriana. No agarren el asa redonda y rastrillen toda la colonia y la colocan sobre la gota de agua porque les queda lo que vulgarmente se conoce como una chorcha. O sea, todas las bacterias pegadas unas sobre las otras y no se ve nada. Y adicionalmente, debajo de una colonia bacteriana puede crecer otro tipo de bacterias. Entonces, pues, aunque ustedes tengan una sola colonia bacteriana, es importante que toquen solo en la superficie para evitar contaminación. Entonces, nuevamente, tienen el portaobjetos con la gota, toman con el asa en punta la superficie de la colonia bacteriana y van a colocar el asa en punta ligeramente sobre la gota, de manera que las bacterias difundan. ¿Ok? Aquí viene un paso muy importante que yo complementaría a la explicación que nos dieron Jocelyn y María, en el sentido de que una vez que hago la suspensión de bacterias en el agua, tengo que dejar que la gota se seque al aire antes de flamear, antes de pasarla por el mechero. Porque si yo caliento con las bacterias de suspensión, eso va a hervir y lo voy a perder todo. Voy a romper a las bacterias. Entonces tengo que dejar que la gota se seque totalmente. Para eso, en ciertos laboratorios van a encontrar como unas planchas donde que están calientitas, ahí colocan los portaobjetos y la gota se seca. Y una vez que se seca, toman ese portaobjetos y lo flamean 3 o 4 veces sobre el mechero. Eso genera que la bacteria se fije, se pegue totalmente a la lámina de vidrio o al portaobjetos, de manera que es resistente para los lavados. ¿Estamos de acuerdo? No sé si encontraste los métodos de fijación químicos, María. Bueno, ¿Se escucha, profe? Creo que sí, se me fue la señal. se Ok, escucha adecuadamente, sí. Contanos de la métodos de fijación. mayoría eran, perdón, la mayoría eran por calor, ¿verdad? Y en una técnica de tinción flagelar que encontré que se llama Layson, Uh-huh. bueno, en el video decía que la fijación se realizaba con formol Perfecto. y que se Entonces, dejaba secar al aire. excelente, muy bien. Entonces vean que tenemos fijación, o sea, hacer que la bacteria se pegue al portaobjetos por medios físicos, o sea, calor, o por medios químicos como formaldehído, glutaraldehído, paraformaldehído, qué sé yo. En bacteriología, por mucho, nos vamos a quedar con los métodos físicos. Fijación al calor. ¿Ok? Entonces, esto que acabamos de describir
es la forma de generar un frotis bacteriano. Ya generamos el frotis bacteriano. ¿Ok? Entonces, con el frotis bacteriano ya hecho, ¿a qué nos referimos con una tinción simple? Roy, comentanos qué es una tinción simple. Bueno, profe, a lo que yo entendí, no estoy hablando muy duro. No, estaba hablando perfecto, soy yo muy bien. Ok. Ok, bueno, a lo que yo entendí cuando vamos a realizar una tinción simple es cuando yo voy a utilizar un solo color de tinte para resaltar la morfología de las bacterias que yo pretendo estudiar. Generalmente decía azul de metileno. Excelente explicación. ¿Entienden? Entonces, Roy nos acaba de decir lo que es una tinción simple. ¿Qué otros colorantes podemos utilizar para una tinción simple, Roy? Sinceramente, profe, eso sí no estoy muy seguro. La verdad, eso sería batearle, pero tal vez safranina, pensaría yo. Safranina, excelente, muy bien. Si vos haces un frotis bacteriano como acabamos de describir y lo teñimos con safranina, ¿de qué color se ven las bacterias? Deberían ser rojas o rosaditas, creo. Rosadas, muy bien. ¿Otro colorante, Roy? Verde malaquita, tal vez. Excelente. ¿Y de qué color se ven? De ahí verdes. Muy bien. Así es este curso, facilísimo, ¿verdad? Otro colorante. Había uno que se llamaba violeta, pero no me acuerdo qué era del otro, la verdad, era violeta algo. Cristal violeta. Cristal violeta, perdón, sí. ¿Y de qué color se ve? Para los apicistas, De violeta, moradito, bonito. moradito horrible, moradito feísimo. No, morado, morado bonito. Ya se nos van viendo los colores. Muy bien, excelente, gracias, Roy. Muy bien. Entonces, ¿entienden lo que es una tinción simple? Agarrar, hacer un frotis bacteriano, como acabamos de decir, y agregarle un solo colorante. ¿Y de qué color lo vamos a ver? Del colorante, azul, si es azul de metileno, verde, si es verde malaquita, morado, si es cristal violeta, rosado, si es safranina. ¿Queda claro? Eso es una tinción simple. Pensemos en una tinción compuesta, pensemos en la principal tinción compuesta que tenemos, que es la tinción de Gram. Vamos a irnos a la otra pantalla, a ver a quién encuentro por acá. Manuel Martínez, ¿cómo estás, Manuel? Aló, aló, aló. Manuel. Profe, no sé si se me escucha bien, me ha estado saliendo que la conexión es inestable. Se escucha perfecto, se escucha muy bien. Entonces, vamos a ver. Comentanos un poco sobre el proceso de la tinción de Gram. Ya vimos cómo se hace el frotis y ya vimos que es una tinción simple. Una vez que tenemos el frotis, ¿cómo hacemos una tinción de Gram? Bueno, según lo que yo investigué, después de realizar los pasos anteriores, se agrega primero un colorante, si no me equivoco, el primero es el safranina, Excelente, muy bien, muy bien. que básicamente, bueno, se tiñe todas las bacterias, Perdón. luego se hace, Perdón, disculpa. Realmente el primer colorante no es la safranina. ok, ¿Cuál es el primero? sería Va bien porque es parte de la tinción, pero el primero que agregamos, ¿cuál es? cristal violeta, perdón, profe. Sí, Excelente, muy bien. Yo también me confundí. ya lo había mencionado el compañero. Excelente, muy bien. Ok, Entonces, tienes ese, un el primer frotis. colorante, lo que hace, Tienes un ok, frotis, tiene la se agrega bacteria el y la teñís con colorante, cristal violeta. ¿De qué color se tiñen las bacterias? que se teñirían color violeta, moradito, como lo mencionaron. Perfecto, muy bien. Se deja actuar el colorante como por un minuto, como para que se tiñan bien las bacterias que serían, si no me equivoco, las gram positivas. Espérate un momento ahí. Posteriormente se enjuaga. Espérate un momento ahí. Ok, Te voy a hacer una pregunta. Acabas de decir algo muy importante. ok, Imagínate que tenés en un ok, frotis bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Ok?
Las fijas, Ujú. teñís con cristal violeta. ¿De qué color se tiñen Ok. las gram negativas? Creo que no adquieren el color porque, o bueno, más bien que quedarían violeta también, pero no quedaría total, o sea, no quedarían teñidas porque después de hacer el enjuague, digamos, No, no, pero, las gram negativas, por Manuel, decirlo de alguna forma, Manuel, soltarían. Sí, veámoslo por partes. Veámoslo por partes. Vas bien, pero veámoslo por partes. Hicimos un frotis. ok. En el frotis tenemos bacterias gram negativas y gram positivas. Hicimos un primer paso de Ujú. tinción con cristal violeta. La pregunta es, ¿de qué color quedan las bacterias gram negativas? ¿Quedan moradas o no? Decime. Yo digo que sí quedan moradas, Perfecto. ¿Y las gram positivas? igualmente. Perfecto. Muy bien, Manuel. Entonces vean que el primer paso de la tinción de gram es una tinción simple. Una tinción simple como nos explicó, creo que fue Roy, ¿verdad? Entonces, tomamos bacterias gram negativas y gram positivas, las coloreamos de cristal violeta y todas quedan moradas. ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos a ver Nancy Robles. Gracias, Manuel. Nancy. Con gusto, profe. Aló, aló. Nancy. Puede que tengamos un poco de problemas de conexión con Nancy Robles. Podemos preguntarle entonces a Valeria Hernández. Aquí Valeria. estoy, profe. Valeria, ¿cómo le va? Muy bien. Bien, ¿y usted? Entonces, estábamos haciendo una tinción con Manuel. Hicimos el frotis que vimos al principio. Manuel nos hizo una tinción con cristal violeta y nos dijo que nos entregó todas las bacterias teñidas de morado, las gram Ujú. positivas y las gram negativas. ¿Cuál es el siguiente paso en la tinción de gram? Bueno, se lava el primer tinte. En lo que yo investigué, decía que se añade Lugol para que se fije el tinte y también se vuelve a lavar con agua. Luego se aplicaba alcohol Ujú, y volvía a lavar con agua. ujú. Y después ya aplicaba el segundo tinte, la Perfecto. azafranina. Vamos a ir un poquito despacio porque ya avanzaste muy bien en todo el proceso de tinción. Agregamos el Lugol y el propósito del Lugol es reforzar la tinción con el cristal violeta, ¿verdad? Entonces, cuando agregamos Sí. el Lugol, ¿cómo crees que quedan las bacterias gram negativas? ¿De qué color? Yo creo que quedan igual, o sea, Moradas. Muy bien bien. moraditas. ¿Y las gram positivas? Pues también, porque es para Perfecto. fijar el Seguimos tinte. con la tinción simple. El Lugol es simplemente para reforzar la tinción. Después mencionaste un proceso con alcohol y realmente es alcohol acetona, es un compuesto un poco más elaborado. Y ese paso, ¿cómo se llama? Ese lavado con alcohol acetona, en términos generales, ¿cómo se llama? Mm, No sé, profe, eso no lo vi. Le voy a dar una pista. Se llama Ok. decoloración. Es el proceso de decoloración. ¿A qué le suena decoloración? A quitarle el tinte. Excelente, muy bien. Es quitar el tinte. Ujú. Entonces, cuando agregamos el alcohol acetona, decoloramos, queremos quitar el tinte. Entonces, agarramos las bacterias, las gram positivas y las gram negativas, le agregamos el alcohol acetona para eliminar el color. Cuando decoloramos, ¿de qué color quedan las bacterias gram negativas? Si le quitamos el color. Pues transparentes, si Perfecto, ya no tiene excelente, muy color. bien. ¿Y las bacterias gram positivas, de qué color quedarán? Violeta. Quedan moradas, excelente. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted, Valeria, que cuando decoloramos con alcohol acetona, las bacterias gram negativas se le va el cristal violeta y quedan translúcidas, y las bacterias gram positivas quedan moradas? ¿Por qué? Por el tipo de membrana. Yo creo que las positivas la absorben mejor. Claro, las gram positivas, muy bien. Vean que esto lo estamos aunando, entonces uniendo ahora a la clase anterior. El peptidoglicano, recuerden que es muy grueso en la bacteria gram positiva.
Entonces se tiñe mucho con el cristal violeta y cuando tratamos de decolorarlo, pegamos con pared, no extraemos el color y la bacteria, como nos dijo Valeria, queda morada después de la decoloración. Mientras que el peptidoglicano de la bacteria gram negativa es muy delgado y cuando agregamos el alcohol acetona, lo extraemos fácilmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando terminamos el paso con el cristal violeta, todas las bacterias estaban iguales. ¿Verdad que sí? Pero cuando Sí. terminamos el paso de la decoloración, las bacterias gram negativas quedan de una manera y las gram positivas de otra. Por eso, la decoloración es lo que se llama el paso diferencial de la tinción de gram. Es ante el cual reaccionan diferente las gram positivas de las gram negativas. ¿Entienden? Muchas gracias, Valeria. Muy bien. Sigamos con Paola Monge. Hola, profe, aquí estoy. ¿Cómo le va, Paola? Entonces Bien, vean ¿usted? que Valeria nos dejó la tinción después de la decoloración. Si paramos la tinción de gram en este momento y vamos a examinarla al microscopio, ¿podemos hacerlo? ¿No podemos hacerlo? ¿Qué problema podríamos tener? ¿Qué pensás vos? Yo creo que sí podríamos hacerlo, pero en este caso veríamos a las gram negativas. ¿Las veríamos o no las veríamos? Sí las veríamos. No, porque decoloramos, extrajimos el colorante y Valeria nos dijo que quedaban translúcidas, Ok. ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos en la tinción de gram para poderlas ver? ¿Por qué la tinción de gram no termina después de la decoloración? Porque las bacterias gram negativas quedarían transparentes y no las vemos. Entonces, ¿qué hacemos para terminar la tinción de gram? Profe, ¿le añadimos safranina entonces? Excelente. Y la safranina va a teñir a las bacterias gram negativas, ¿de qué color? Rosadas. Excelente. Muy bien. ¿Entienden? Por eso hacemos lo que se llama la contratinción con safranina. Otra pregunta, Paola. ¿La safranina se pega a las bacterias gram positivas o no? ¿Vos crees que se va a No, pegar solo a las gram negativas? yo opino que sí por su composición. Perfecto. ¿Y entonces por qué las bacterias gram positivas se siguen viendo moradas y no se ven rosadas? A pesar de que la safranina sí se pega. No sé, profe, tal vez porque ya tenga el otro colorante, no estoy segura, la verdad. Claro, pero el otro colorante es un color más fuerte o más tenue. Más fuerte. Exactamente. Entonces, ustedes tienen, muy bien, Paola, muchas gracias. Ustedes tienen que la bacteria gram positiva se teñó de un morado intenso y cuando le cayó la safranina se pegó, pero ya no va a opacar el morado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Sergio Araya. Sí, profe. Sergio, ¿cómo te va? ¿Todo bien, profe? Muy bien, Sergio. A ver, te voy a poner a especular un poco junto a todos los compañeros que pueden ayudar. Cuando comenzamos a ver la tinción de gram, junto con Manuel, entre ambos tuvimos una ligera confusión y comenzamos con la safranina. Ponele que nos equivoquemos en la tinción de gram y hacemos un gram y nos equivocamos así. Primero teñimos con la safranina y después con el cristal violeta. Contanos qué pasaría. Paso por paso, como hemos hecho. No, profe, no sabría decirle. No, pero lo vamos a hacer. Vamos a ver. Ok. Entonces, bueno, Diego quiere colaborar. A ver, Diego. Profe, yo diría que todas quedarían moradas, porque al ser un color como más fuerte, lo absorberían y se vería más. Ok, entonces contanos paso por paso cómo van quedando las bacterias después de la tinción de gram modificada que nos diseñamos Manuel y yo, en la que invertimos los colores. ¿Qué pasa en el primer paso? ¿De qué color quedan todas las bacterias? Las gram negativas y las gram positivas. Rosadas. Muy bien. ¿Qué Rosadas. pasa después de la decoloración? ¿Cómo quedan las gram negativas? Transparentes. ¿Y las gram positivas?
Rosadas. Muy bien. ¿Y qué pasa después de la contratinción? Cuando agregamos el cristal violeta. Todas agarrarían morado y sobresalar. Bueno, todas quedarían moradas. Todas quedan moradas. Entonces, esto nos habla también de la importancia del orden de los colorantes. Por eso, primero teñimos con un colorante fuerte y después contrateñimos con un colorante débil. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos Sí. dos preguntas. Vamos a ver. Profe, disculpe, es que yo tenía una duda. Claro. Cuando uno agrega las bacterias con asa a la gota de agua en el portaobjetos, igualmente es solo como tocar con asa. Exacto, exactamente. Entonces, lo que tiene que imaginarse es lo siguiente. Si esta es la colonia, usted llega con el asa en punta y toca la superficie de la colonia. Un movimiento imperceptible. ¿Ok? Después ahí usted se lo lleva y aunque no vea nada, generalmente uno quiere rastrillar toda la colonia y ver la mantequilla para asegurarse que van bacterias, pero eso ya le lleva tantas bacterias que va a hacer que le quede una chorcha. Entonces, tiene que tocar ligeramente la superficie de la colonia y retirar el asa. Después usted retira el asa y ahora está la gota. Entonces usted llega y con el asa toca ligeramente la superficie de la gota y mueve para que se liberen las bacterias. Y ahí quedan suficientes bacterias que cuando se secan quedan adosadas a la superficie del vidrio y cuando usted flamea se fijan al vidrio, se pegan al vidrio. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Gracias a vos por la pregunta. ¿Tenía otra pregunta alguien más? Sí, profe, es que yo vi ahí que decía que cuando uno le pone el alcohol, tienen que ser 30 segundos, que es como clave, que si no puede salir mal. Entonces mi pregunta es que si uno, digamos, deja eso más tiempo, también las gram positivas se les quita el color. Excelente pregunta. No veo su nombre. ¿Quién está preguntando? Valeria Castillo. Valeria. Excelente, es que estaba en el otro lado de la pantalla. Muchas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta de Valeria Castillo, porque esto nos lleva a un elemento muy importante. Vean que el paso diferencial de la tinción de Gram es la decoloración. La decoloración es la que nos va a distinguir entre bacterias Gram negativas y Gram positivas. Si decoloramos poco, o sea, si el tiempo de decoloración es muy pequeño, si es una mala decoloración, no vamos a extraer adecuadamente el cristal violeta de las bacterias Gram negativas. Y al final de la tinción nos quedan moradas. Al contrario, si decoloramos de manera muy fuerte, vamos a extraer el cristal violeta, eventualmente de las bacterias Gram positivas, y cuando contrateñimos nos quedan rosadas. Entonces, el proceso de decoloración es una de las destrezas más importantes que tenemos que adquirir en el laboratorio. Y tan pronto podamos volver, vamos a practicarlo. Porque como bien preguntó la compañera, si no decoloramos adecuadamente, le damos al traste con la tinción. Tenemos una pregunta de Nasli Madrigal. Sí, profe, quería consultar porque cuando estaba leyendo la información vi que se usaba también el agar McConkey, que era como para diferenciar las gram negativas y las gram positivas, y no sé si es exactamente para eso, pero si es para eso, ¿cuál es el método que se usa más comúnmente en el laboratorio para diferenciarlas? Excelente pregunta, Nasli, muchas gracias. Ahora estamos viendo los primeros elementos de la identificación bacteriana y estamos arrancando la identificación bacteriana mediante las tinciones. Entonces, observando al microscopio y haciendo estos trucos en el laboratorio, las teñimos de un color o de otro color y sabemos si son gram positivas o gram negativas. La pregunta que nos hace Nasli va indicada hacia otra estrategia de diferenciar bacterias gram negativas de gram positivas, que es la utilización de medios selectivos y diferenciales. Resulta que cuando preparamos un medio de cultivo, le podemos agregar sustancias que inhiban a ciertos grupos bacterianos. Resulta que el McConkey tiene sustancias que inhiben el crecimiento de bacterias gram positivas. Entonces, cualquier bacteria que crezca en el McConkey va a ser una bacteria gram negativa. Es un medio diferencial. Eso, Nasli, lo vamos a ver con lujo de detalles en clases posteriores, ¿verdad? Para no ahondar más en esto y de momento quedarnos en la parte de tinciones. Pero es una pregunta extremadamente atinada
porque complementa lo que estamos viendo. No sé si queda claro, Nasli. Veo Sí, que tiene claro. la mano Sí. levantada Ay, todavía. sí, ya la quito, perdón. No, no se preocupe, no. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Erika Monge tiene una pregunta. Erika. Aló. Bueno, si Erika no se puede comunicar, tal vez puede poner la pregunta por el chat o en cualquier momento, si quieres aportar algo, bienvenida, ¿verdad? No sé, Erika. ¿Ya quitó el micrófono? Vamos a ver. Bueno, parece que todavía no tiene el audio, pero en cualquier momento nos puedes escribir y quedamos atentos, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ese es el fundamento de la tinción de Gram. Ese es el fundamento de la tinción de Gram, que es una tinción fundamental para la identificación bacteriana. Es una piedra angular porque a partir de ahí vamos a si son Gram positivos, si son Gram negativos, y esos son dos mundos totalmente diferentes. ¿Ok? Tenemos un mensaje, vamos a ver. Dice Erika, ya nos preguntó. Profesor, si me puede explicar la función del aceite de inmersión. Muy bien. El aceite de inmersión tiene que ver con el proceso de visualización de la muestra. ¿Ok? Y eso tiene que ver con propiedades físicas y propiedades ópticas de los medios por los que pasa la luz, ¿verdad? No hemos tenido la oportunidad de ir a utilizar el microscopio, pero probablemente ustedes ya han visto microscopios. Uno tiene la preparación sobre la lámina, está la lámina, y uno llega con el objetivo y se acerca a la muestra. Resulta que la luz tiene que atravesar el vidrio, tiene que atravesar lo que hay entre el vidrio y el objetivo, y luego la luz tiene que entrar al objetivo, y de ahí la luz se dirige hacia todo el sistema que lo lleva a los ojos y nosotros lo visualizamos. Bueno, ese espacio entre la muestra y el objetivo puede estar ocupado por aire, en el caso de los objetivos de baja magnificación, pero cuando vamos a un objetivo de alta magnificación, tenemos que ponerle aceite, porque el paso de la luz se altera y para que llegue de forma adecuada al objetivo, tenemos que cambiar lo que se llama el coeficiente de difracción del medio. No es lo mismo que la luz pase por aire, a que pase por agua, a que pase por aceite. Entonces, para tener una magnificación mayor, ese espacio entre la muestra y el objetivo tenemos que rellenarlo con aceite para que la luz se dirija de forma adecuada y lo podamos ver. Entonces, el aceite lo estamos utilizando para mejorar la visualización con objetivos de alto poder. ¿Ok? Hay una explicación física que tiene que ver con la óptica de todo esto, que se sale un poco de los objetivos del curso, pero la respuesta a tu pregunta es que el aceite de inmersión ayuda a que con objetivos de alta magnificación la luz atraviese adecuadamente y la podamos visualizar. ¿Queda claro, Erika? Muchas gracias por la pregunta, Erika. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar a otra tinción, la tinción de la cápsula. Vamos a ver si le pregunto a alguien repetido, me dicen, ¿verdad? Porque yo soy un poco despistado y ya me confundo. A ver, veamos Génesis Zamora. Génesis. Hola, profe. ¿Cómo le va, Génesis? Cuéntenos un poco, dentro del contexto que estamos hablando, cómo se hace la tinción de la cápsula bacteriana. Bueno, leí un poco y a veces como que se denomina como tinción negativa porque realmente lo que se tiñe no es, digamos, la bacteria, sino el fondo. Ajá, muy bien. Y se hace con tinta china. ¿Se hace con tinta china? Ajá, el fondo se tiñe como de negro y las cápsulas se ven como blancas, como unos halos blancos en el microscopio. ¿Con qué tiñe uno la cápsula? De todos los colorantes que utiliza uno en la tinción, ¿cuál tiñe la cápsula? Con nigrosina, profe. ¿Con cuál? Nigrosina, no, es que no sé. Vamos a ver, ¿qué colorantes utiliza la tinción de cápsula? Ya dijiste uno que es la tinta china. ¿Cuál es el otro? No sé, profe. ¿Alguien que quiera contribuir en esta discusión? ¿Con qué se contratiñe en la tinción de cápsula? Safranina o cristal violeta me aparece a mí. Excelente, muy bien. Entonces,
Génesis nos indicó que la tinta china, ¿qué es lo que tiñe? El fondo. El fondo, el vidrio. Ok. La safranina, ¿qué tiñe? Las células. La bacteria, la célula bacteriana, muy bien. ¿Y la cápsula? ¿Quién la tiñe? No se tiñe, o sí se tiñe. Perfecto, no se tiñe, no se tiñe. ¿Y por qué la vemos? Por el contraste entre el fondo negro y la bacteria que está teñida. Entonces, por eso se llama una tinción negativa, porque teñimos todo excepto lo que queremos visualizar. ¿Estás de acuerdo, Génesis? Sí. Otra pregunta, Génesis. En el procedimiento de la tinción de cápsula, vos viste si había un paso de fijación. Ya vimos lo que es fijación. Hacer la suspensión, dejar que se seque y flamear. ¿Hay fijación en la tinción de cápsula? Sinceramente no recuerdo, pero voy a revisar. Muy bien, y si no recuerda, es acertado porque probablemente no lo vio, porque no hay fijación. ¿Por qué crees, Génesis, que no se fijan las bacterias en la tinción de cápsula? No sé, profe, no sabría decirle. Bueno, ¿alguien que quiera especular sobre este punto? Profe, porque si no las cápsulas se desnaturalizarían por el calor. Muy bien. Entonces, a pesar de que la fijación es un paso muy importante en las tinciones bacterianas, en la tinción de cápsula no se fija porque, como nos acaban de mencionar, el calor elimina la cápsula y entonces no la podemos ver. Es la tinción en la cual no vamos a utilizar fijación. ¿Ok? Muy bien. Anthony. Anthony Cordero es. Sí, profe. ¿Cómo te va, Anthony? Hola, bien, profe. Muy bien, Anthony. Contanos de la tinción de esporas. ¿Qué aprendiste de la tinción de esporas y qué pasos diferentes tienen con respecto a las otras tinciones que hemos visto? Tinción de esporas. Creo que lo que vi distinto es que había que colocar un trozo de papel de filtro. Un trozo de papel filtro. ¿Para qué? ¿De qué color se tiñe la espora? ¿Con qué colorante? Y ahí en la que puse con el verde malaquita. Excelente, muy bien. Entonces uno agarra la bacteria esporulada, la hace el flotis, ahí sí se fija, ¿verdad? Vean que la espora es una estructura muy resistente. Uno fija, uno baña todo el portaobjetos con el verde malaquita y después, ¿qué es lo que tiene que hacer? Anthony o cualquiera otro que quiera contribuir. Una vez que agrega uno el verde de malaquita, ¿cómo logra uno que el verde de malaquita realmente tiña a la espora? Profe, yo leí que hay que poner un mechero abajo del tinte para que eso hume, pero que no hierva, para que se logre fijar. Hay que calentar. Entonces, esta es otra particularidad muy importante de un tipo de tinción en especial, que es el proceso de tinción de esporas, en la cual no basta con agregar el colorante, sino hay que meterle candela, hay que calentar, porque así logra uno que se abra la pared de la espora y el colorante logre entrar y logre teñir a la espora. Si uno hace una tinción de esporas y no calienta, ¿de qué color creen ustedes que queda la espora? ¿Alguien que especule? No se observaría. No se observa, queda blanca, pero uno contratiñe. ¿Con qué colorante se contratiñe la tinción de esporas? Safranina. Excelente, la safranina. Entonces, ¿cómo se imaginan una endoespora en una tinción de esporas sin calentar? La bacteria queda, ¿de qué color? Rosada. Y en el centro queda un hueco de Blanco. qué color. Bueno, transparente, blanco. Perfecto. Sería una tinción negativa. Pero le metemos candela para que se meta el color verde y lo que vamos a ver
es la bacterita rosada y en el interior la espora de color verde. ¿Queda claro? Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Compañeros, les agradezco mucho la participación. Creo que ya tocamos elementos muy importantes que quería discutir después de la elaboración de la tarea por parte de ustedes. Vamos a revisarlas y cualquier consulta o discusión adicional la retomamos posteriormente. No sé si tienen alguna pregunta sobre la tarea o sobre la clase. Yo tengo una pregunta. Claro, Tania, decime. Es que en todos los videos que vi, la parte del frotis, me decían que se podía con sólido líquido, pero solamente me mostraban el procedimiento del sólido y decían que el procedimiento del líquido del frotis era diferente. Pero como no lo mostraban, no entendía qué era lo diferente, qué pasos extras o qué no se hace cuando es líquido el cultivo de bacterias. Cuando hablamos del frotis sólido, pensemos en que tenemos la colonia que creció, tomamos la muestra y colocamos directamente esa mantequilla sobre la lámina y entonces ya está seco. La diferencia cuando utilizamos la gotita es que colocamos la bacteria ahí, la bacteria se puede esparcir mejor, pero la diferencia es que tenemos que dejarlo secar, que fue lo que mencionamos cuando discutimos la elaboración del frotis al principio de esta sesión de discusión. Entonces la diferencia es que cuando uno coloca en seco, de una vez puede flamear y fijar. Cuando uno utiliza la gotita, uno hace la suspensión y tiene que dejar que se seque. Y una vez que se seca, realiza el paso de fijación. No sé si queda clara la diferencia, Tania. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Veo otra mano levantada de Nasli. Profe, cuando uno hace la tinción de cápsula, ¿se puede hacer el frotis con el asa o es mejor agarrar la muestra tomar la muestra con otro objeto? Porque con el asa he visto que la calientan, la esterilizan y la meten de una vez, pero por el calor, como se desnaturaliza en la cápsula, entonces no sé si se puede hacer así. Sí, es una muy buena pregunta. En términos generales, siempre que vamos a utilizar el asa, tenemos que hacer un paso de esterilización en la llama, lo cual la calienta, pero después siempre vayamos a hacer lo que hagamos, tenemos que enfriar. Porque si no enfriamos, vamos a alterar a la bacteria porque la quemamos y obviamente eso va a afectar su viabilidad, la bacteria se muere, o si no la destrozamos. Entonces cambia su estructura. Entonces siempre hay que enfriar. Y con el asa previamente esterilizada y enfriada, tomamos la muestra. Y en este caso la diferencia, en el caso de la cápsula, es que tomamos la muestra y la suspensión no la hacemos en agua, sino que la hacemos en la gota de tinta china. Y después realizamos un frotis para hacer el extendido sobre el cual vamos a hacer la contratinción. ¿Queda claro? Sí, gracias. Otra consulta. Claro. El frotis que se hace, o sea, el segundo paso, ¿se hace con portaobjetos o se hace con la misma asa bacteriana? El extendido se hace con otro portaobjetos. Entonces, tenemos un portaobjetos, colocamos en un extremo la gota de la tinta china, ahí hacemos la suspensión con la bacteria, y después con otro portaobjetos, como si fuéramos a hacer un extendido hematológico, lo colocamos perpendicularmente de manera que se extienda la gota y hacemos el extendido. ¿Ok? Entonces es siguiendo la lógica de un extendido hematológico. Ok, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo la duda de qué significa mordiente. Mordiente es, bueno, y este es de la tinción de flagelos. El mordiente es un adjetivo que lo que quiere decir es que es un colorante que lo que hace es que no únicamente tiñe, sino que además se acumula en la superficie de la estructura. El flagelo es tan delgado que aunque lo tiñamos no lo vamos a ver. Entonces tenemos que utilizar un mordiente para que se acumule y se acumule sobre la estructura y entonces aumente el grosor. Realmente la estructura no aumenta el grosor, pero el colorante se deposita sobre esa estructura. Y entonces así lo podemos visualizar. ¿Queda claro? Sí, también lo vi en otra, pero no recuerdo en cuál. Ah, ok. Que Entonces, se utilizaba como mordiente. claro, Entonces, también es un término que puede aplicarse, por ejemplo, a una molécula como el Lugol, que ayuda a que el otro colorante se fije, ¿verdad? Entonces también puede ir ahí el término.
Si te queda si la encontrás la tinción, me la puedes mandar por consulta, por correo, y evacuamos la duda. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que con eso estaríamos con la sesión de discusión. Les agradezco mucho la atención. Con eso terminamos la clase de hoy. Profe, disculpa. Sí. En la tinción Gram que yo logré investigar, en vez de usar una gotita de agua destilada, se usaba solución salina. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se puede hacer ese cambio? Claro, es una muy buena pregunta. Realmente la suspensión con una bacteria podemos hacerla con agua o con solución salina. Es indiferente. Si pensamos en células eucariotas y las células eucariotas las resuspendemos en agua, como el agua es una solución hipotónica y ponemos una célula eucariota y la célula eucariota no tiene pared celular, la célula se va a inflar y va a estallar por un fenómeno osmótico. Por eso, cuando hacemos una suspensión de células eucariotas, tenemos que utilizar solución salina que sea isotónica para que no haya ósmosis y la célula no se estalle. Como las bacterias tienen pared celular y la pared celular mantiene la morfología independiente de las condiciones osmóticas del medio, es indiferente si utilizamos agua o solución salina. Entonces, ahí no vamos a tener ninguna diferencia. Incluso, como alguna compañera mencionó, se puede hacer el frotis en seco directamente, que la morfología de la bacteria no va a cambiar. Si usted agarra una célula eucariota y la coloca en seco, se le rompe. Si la coloca en agua, se le rompe. Tiene que colocarla en solución salina. En el caso de la bacteria, es indiferente. No marca ninguna diferencia. ¿Queda claro? Sí, sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, profe. Claro, Eso, claro. la compañera anterior de mordiente, yo puse la definición porque sí también está así como dudosa y más que todo como que hacía referencia como que ayudaba a mordiente, es como una sustancia química que ayuda a fijar. Exactamente. Pero también tenía duda de esa parte, profe, que ¿por qué se hace eso? Que se forma como un precipitado. Exactamente. El flagelo. Eso tiene que ver con el proceso químico y físico para llevar a cabo la tinción. Y como usted lo acaba de describir adecuadamente, perfectamente, cuando uno hace la tinción del flagelo, uno tiene que precipitar el colorante sobre el flagelo. Entonces, imagínense que el flagelo es este. Pero el flagelo es tan delgado que aunque yo lo tiña de safranina o de cristal violeta, no lo voy a ver. Necesito que el colorante, si lo estuviera viendo muy de cerca, el colorante llegue, se pegue, precipite, y entonces se forme una capa tan gruesa de colorante que al final yo lo que estoy viendo es el colorante precipitado sobre la estructura y así la puedo visualizar. ¿Ok? Gracias, claro? profe. Gracias sí, a usted. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Perfecto, muy bien. Les agradezco mucho la participación, tanto en la clase como en la sesión de discusión. Los veo muy atinados y muy entusiasmados. Me alegra mucho, ¿verdad? Ojalá que sigamos así a lo largo del curso y ojalá que nos podamos conocer en algún momento, en un par de meses, para efectuar las prácticas que van a complementar todos estos conceptos que hemos tratado de transmitirles. Muchas gracias y que pasen buena tarde. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Profe.